Mi novio se acostó con mi mejor amiga, mientras yo dormía en la misma casa. Me siento tan perdida que ni siquiera sé por dónde empezar, mi cabeza es un lío en este momento. Mi novio, Juan, de 24, y yo, de 22, llevamos saliendo 3 años y al principio era la historia de amor más romántica. Lo conocí cuando tenía 18 y empecé a salir con él a los 19 y cuanto más lo conocía, más veía un futuro con él. Siempre se esforzaba mucho en mí, me cuidaba y hacía de todo para sacarme una sonrisa. Pero las cosas han cambiado desde entonces, por decirlo menos. Después de 1 año y medio de salir, comenzaron los pequeños detalles, como que ya no quería besarme tanto o buscaba excusas para no vernos. Pasamos de vernos todos los días a salir tal vez 1 o 2 veces por semana y solo por 2 horas. Sé que él tiene su propia vida y no quiero controlarlo, pero me gustaría que me hiciera sentir un poco más especial y que pusiera algo de esfuerzo extra para verme. También debería mencionar que sufro de depresión y baja autoestima y probablemente eso sea muy duro para Juan cuando estoy en un estado malo. Trato de evitarlo, pero a veces no puedo evitar sentirme tan sola y en la oscuridad. En fin, anoche estábamos celebrando el cumpleaños de mi mejor amiga, ahora ex mejor amiga, en mi casa con varios amigos, quizás unas 20 personas y había bastante alcohol. La razón por la que no podía hacer la fiesta en su casa es porque vive con compañeros de cuarto, lo cual no era problema porque no me importaba hacer la fiesta aquí siempre y cuando ella ayudara a limpiar la casa en la mañana. La noche estuvo bien, pero sí noté que Juan y Sara, la mejor amiga, estaban demasiado cerca, como que él la agarraba por detrás y la hacía girar. Pero lo ignoré porque nunca había notado nada antes y todos somos mejores amigos. Alrededor de la medianoche ya todos se habían ido y solo quedábamos Juan, Sara y yo sentados en la sala riéndonos de la noche. Cuando ya era hora de dormir, preparé un colchón en la sala para Sara y Juan me dijo que iría a nuestra cama pronto. Así que me fui a dormir sola y quizá después de unas horas me desperté en medio de la noche porque tenía que ir al baño. No tengo baño dentro de mi cuarto, está en el pasillo. Me levanté despacio y me di cuenta de que Juan no estaba en nuestra cama. Empecé a ir por el pasillo y entonces empecé a oír ruidos, como gemidos. Y pensé, ¿qué diablos? Me asomé por el pasillo y vi a Juan y a Sara teniendo sexo. Sé que debería haberlos enfrentado ahí mismo, pero no pude. Simplemente me metí de nuevo a la cama y lloré en silencio. Ni siquiera tuve oportunidad de ir al baño. Y ahora es de mañana. Juan regresó a nuestra cama como si nada hubiera pasado. Acabo de perder a una amiga de toda la vida, a mi mejor amiga, y a un novio. Invertí 3 años en ti. Ni siquiera sé cómo enfrentarlos. Ni siquiera estoy segura de poder confirmar lo que vi porque todos habíamos bebido. Me está volviendo loca. Pero lo que más me duele es que Juan y yo no hemos dormido juntos en meses. Pero él sí puede acostarse con ella. Me siento tan mal. ¿Cómo los enfrento y cómo empiezo a procesar esto? No quiero perder a Juan. Tenemos altibajos, pero él lo es todo para mí. Cara triste. Si alguien ha estado en esta situación y tiene algún consejo, pueden decírmelo. Solo no sean muy crueles, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Usé como excusa que tenía que mandarle mensaje a mi mamá para preguntarle qué día vamos a vernos. No tengo crédito y Juan lo sabe, así que no sospechó nada. Entonces revisé su teléfono y la evidencia era clara. Llevan acostándose juntos un buen tiempo. Hice capturas de sus conversaciones y me las mandé a mi teléfono por si trata de negarlo. Después de todo eso, lo enfrenté cuando Sara se fue. Me costó mucho incluso decir una sola palabra. ¿Y saben qué? Él lo negó. Me dijo que me ama más que a nada y que nunca haría eso, que debería saberlo y que deje de acusarlo de esas tonterías. Ahí fue cuando le dije que había visto todos sus mensajes con Sara. Al principio seguía negándolo, diciendo que le hackearon las cuentas y que no sabe de qué hablo. Pero eventualmente se quebró, se puso a llorar, diciendo que me ama y no quiere perderme pero que ya no siente la chispa y que fue el mayor error de su vida. Quiere arreglarlo y superarlo juntos. Bueno, tal vez lo hubieras intentado en vez de dormir con mi mejor amiga. Así que le dije que se fuera. Y por supuesto, no encuentra las llaves del coche y me pregunta si puede quedarse unas horas hasta que su mejor amigo Marco salga del trabajo y pueda recogerlo. Me costó mucho decir que no, pero lo hice. Quería estar sola. Ya ni siquiera sé quién es. Al final encontró sus llaves y me ha estado llamando y mandando mensajes desde entonces. En cuanto a Sara, recibí un mensaje de ella que decía esto. Supongo que Juan la alertó. No puedo ni explicar cuánto lo siento mi nombre, no quise hacerte daño y no sé cómo pasó esto, pero algo creció entre Juan y yo y no se puede negar que lo nuestro es tan intenso, fuerte y real.
Espero que podamos superar esto y espero que algún día puedas aceptar que Juan y yo seamos pareja. Te deseo lo mejor y cuando estés lista por favor mándame mensaje. Con mucho cariño. Así que no sé qué creer. Juan me dice que quiere superarlo mientras Sara dice que son pareja. Ahora voy a terminar con Juan y mi mamá vendrá a estar conmigo unos días para asegurarse que esté bien. Gracias por todos los consejos. Actualización 1. Primero quiero agradecerles a todos por sus palabras de consejo y apoyo. Aprecio mucho en un momento así. Algunos me sugirieron que le enviara a Sara los mensajes que Juan me mandó. Mi mamá y yo hablamos de eso y de cómo podía parecer que lo hacía por despecho y celos, pero pensé, al diablo, no les debo ni un segundo más ni respeto. Así que se los mandé. Al principio no contestó y los ignoró, pero después respondió que quería quedar para hablarlo. Ahora se hace la víctima diciendo que no sabía que Juan aún quería estar conmigo y que las dos hemos sido usadas. No tengo idea si Sara le escribió a Juan o qué pasó con esos mensajes. La verdad ya no quiero saber nada de él. Mi plan es empacar todas las cosas de Juan y dejarlas afuera en la entrada, luego avisarle. Puede pasar por ellas mientras yo esté trabajando. Tiene 3 días para recogerlas antes de que las done a una organización benéfica. Luego bloqueé su número y todas sus redes sociales, así que ya no puede contactarme. También quité su nombre de cualquier cuenta compartida de responsabilidad que tengamos y cualquier carta dirigida a él que llegue a mi casa la devolveré al remitente porque no pienso aguantar más sus tonterías. En cuanto a Sara, no pienso seguir siendo amiga de esa serpiente, pero lamentablemente tenemos el mismo grupo de amigos, así que solo evitaré cualquier reunión a la que ella vaya. Por suerte tengo amigas que me quieren y me van a ayudar a superar esto. De nuevo, gracias por su apoyo. Actualización 2. Él vino a buscar sus cosas, las cargó en el coche y luego apareció en mi puerta. Le dije que pasara durante mis horas de trabajo, pero claro, ni siquiera tuvo la decencia de respetar eso. Estoy tan enojada. Mi mamá me dijo que intentó entrar a la casa y que ella le dijo que se largara y le cerró la puerta en la cara. Podía oírlo gritar mi nombre y eso me hizo llorar más, pero ojalá hubiera tenido la satisfacción de ver cómo le cerraban la puerta en la cara. ¡Qué pedazo de basura! Mi prometido quiso obligarme a dejar mi trabajo. He estado con mi prometido 5 años. Recientemente ahorramos lo suficiente para el anticipo de una casa y él encontró una cabaña en medio de la nada, a 2 horas de donde vivimos ahora. El problema es que ya trabajo a 1 hora de distancia. Soy maestra de preescolar y amo mi trabajo. Llevo ahí desde los 20 y he escalado a encargada de salón. Vivir a 3 horas de mi empleo no sería lo ideal, pero mi prometido no cede con esa casa. Dice que es perfecta, que está dentro del presupuesto y que es lo suficientemente singular como para acomodar nuestro gusto y estilo. He tratado de hablarlo con él varias veces, mencionando que ni siquiera hay guarderías en esa zona que estén contratando personal, y no quiero buscar otro trabajo más lejos para volver a empezar desde abajo. Él dice que todo saldrá bien si dejo de sobrepensarlo y que llevo tanto tiempo en mi trabajo que estaría bien empezar de nuevo. Otro problema es que quiero hijos. Siempre ha sido un punto clave para mí y no creo que sea buena idea vivir tan aislados cuando se trata de niños porque tendríamos que llevarlos a la escuela o guardería todos los días antes y después del trabajo. La escuela o guardería más cercana está a 30 minutos en coche de la casa que él quiere y ambos comenzamos el trabajo muy temprano y terminamos tarde. También será un problema para su independencia cuando crezcan porque sería horrible depender siempre de los padres para todo y tener que cancelar planes si no pueden llevarte. Él realmente piensa que estoy dramatizando y que simplemente lo resolveré, así que, ¿soy yo la mala por no querer mudarme tan lejos de mi trabajo y prácticamente de toda civilización? Actualización 1. No esperaba poder actualizar tan rápido, pero aquí estamos. Primero quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación anterior y dar un poco más de contexto porque creo que antes omití datos importantes. Mi prometido y yo llevamos 5 años juntos, pero lo conozco desde hace 12 y en todo ese tiempo, sobre todo desde que somos pareja, siempre fue amable, consideraba mis sentimientos y nunca ignoró mi opinión como ahora. Siempre era de llegar a un acuerdo por ambos. Antes teníamos una buena relación, teníamos citas cada 15 días, nos gustaba pasar tiempo juntos, teníamos planes en común y los mismos ideales para una relación. Él me vio pasar por relaciones muy malas antes de andar conmigo y siempre intentó ser lo contrario a mis ex. Aunque siempre fue muy insistente con el tema sexual, así que supongo que eso era una alerta, pero fuera de eso, fue bueno y hablamos mucho de lo que queríamos en una casa. Habíamos acordado que queríamos una cabaña igual de lejos o más cerca de mi trabajo, más remota pero aún cerca de una ciudad accesible en transporte público y coche. No entiendo por qué de repente cambió y quiere una casa tan lejos de todo y todos.
Los dos sabemos que aquí en Reino Unido, 2 horas en coche te ponen en otro mundo. Ahora a la actualización. Ayer tenía el día libre de trabajo y mi ahora ex prometido estaba feliz trabajando desde casa, algo que últimamente hace más seguido. Esa es otra razón por la que está tan convencido de la casa donde quiere, porque puede pasarse a trabajar desde casa todo el tiempo. Me senté con él e intenté hablarlo otra vez. Le expuse mis argumentos de antes y le dije que no voy a dejar mi empleo. Lo amo y no pienso buscar otro. Le mencioné las otras casas que cumplen nuestros requisitos y están en nuestra zona y más cerca de mi trabajo. Algunas ya las habíamos visto. No hemos visitado la casa que él quiere porque no ha habido tiempo y le dije que ni quiero hacerlo porque sé que no quiero eso. Le pregunté si de verdad piensa que está bien que yo tenga que recorrer 6 horas diarias para ir y volver, considerando que mi turno empieza a las 8, tendría que salir a las 5 y levantarme a las 4. Generalmente termino a las 5:30, así que no volvería a casa hasta las 8:30. ¿Él estaría dispuesto a encargarse de los hijos, la casa y todo porque yo ni estaría en casa? No pareció tomarse nada en serio y seguía diciendo que puedo buscar otro tipo de trabajo, quizá ni en guarderías. Y eso fue lo que me acabó de hartar. Cuidar niños ha sido mi sueño desde niña y encontré el sitio perfecto, algo que muchas personas de este sector matarían por conseguir. ¿Cómo voy a dejar todo cuando me costó tanto llegar aquí? Él me dijo que ya estaba decidido, que o acepto o lo dejo. Elegí dejarlo. Le devolví el anillo y le dije que se acabó, que ya no es el hombre atento que conocí y que no entiendo por qué no puede ver mi postura en todo esto. No quiero vivir con alguien que no considera mis sentimientos. Esto lo dejó en shock y empezó a rogarme que reconsidere, que lo podemos solucionar, pero no cedí y fui a empacar mis cosas. Ahora me quedo con mi hermano y su esposa. Está bien porque viven más cerca de mi trabajo, a 30 minutos en coche en vez de 1 hora, y paso tiempo con mis sobrinitas. Estoy dolida, pero siento un peso menos. No merezco que no valoren mi opinión y definitivamente él no lo hizo. Supongo que toca seguir adelante, pero no pienso salir con nadie por mucho tiempo después de esto. Actualización 2. Hola a todos. Perdón por no aparecer en meses. La vida ha sido un caos, pero quería actualizar porque vi gente pidiendo novedades. Primero quiero contar cómo va mi vida desde que dejé a mi ex prometido, de 28. Ha sido una montaña rusa. Busqué terapeuta y empecé a rentar un pequeño departamento cerca de casa de mi hermano. Sigo gastando poco y ahorrando para una casa usando los ahorros que me traje cuando me fui de mi ex. Era todo mi dinero. La mayor parte la junté yo. No toqué nada suyo. El departamento es pequeño pero acogedor y no tengo el desorden que siempre dejaba mi ex. Me ofrecieron un puesto de subgerente en el trabajo y aunque sería más dinero, dije que no porque amo estar con los niños y no quiero pasar el día en una oficina. Ser encargada de salón está bien para mí. Amo mi trabajo, sigue siendo genial y he hecho buenas amigas entre el personal nuevo. A veces invito a algunas a tomar algo o cenar después del trabajo, es como un club de chicas solteras. Mi papá, que era increíble, murió repentinamente y trágicamente en septiembre, demasiado joven a los 65. De verdad era un hombre extraordinario y me apoyó mucho después de dejar a mi ex. Me dejó una buena suma de dinero y aunque sigo esperando a que me la entreguen, planeo poner todo en el fondo para la casa y espero ser dueña de una para verano de 2026. También adopté una gatita Carey para hacerme compañía. Se llama Lily y es la cosita más tierna y cariñosa. Poco a poco vuelvo a salir en citas y descubrí que me gustan las mujeres. Así que he salido con un par de chicas encantadoras. Nada serio, pero es agradable conectar de nuevo y explorar nuevas posibilidades y fijar mis límites. En resumen, aunque ha sido duro y desgarrador, mi vida ha mejorado en esa área. De verdad esquivé una bala con él. Mi hermana siempre me ha dicho que permití que un hombre me falte al respeto demasiado tiempo. No era el hombre que creí. Pensándolo bien, la primera alerta fue lo insistente que era para tener relaciones. Recuerdo que alguien en mi post lo llamó adicto al sexo. Mi terapeuta me ayudó a entender que ser insistente no es consentimiento y estoy trabajando eso desde que cortamos. Él ahora anda poniendo cosas en Instagram sobre ser macho alfa y que cualquier mujer debería sentirse afortunada de tenerlo. Según amigos en común, escucha podcasts misóginos y va por la vida repitiendo esas ideas y ya sale con una chica mucho menor, de 19. ¡Qué asco! Jamás sabré por qué quería mudarme lejos de todo lo que conozco, pero ahora pienso que los comentarios tenían razón. Quería que renunciara a mi trabajo y quedarme como ama de casa. No podía comprar la casa sin mi parte de los ahorros, así que se quedó en el viejo piso.
Tuve que verlo una vez más para buscar mis cosas y trató de hablarme sobre si podíamos arreglarnos, pero lo ignoré, recogí todo y lo bloqueé por fin. No vale ni mi tiempo ni mi energía. Creo que durante esa relación perdí mi esencia y olvidé que soy una mujer independiente y fuerte. Siempre he sido de carácter y me he defendido, pero con él perdí ese lado. Ahora ha regresado y no puedo estar más feliz. He usado mi espina recuperada para defender lo que creo. He ido a varias marchas por Palestina estos meses, gritando, con pancartas. Defiendo los derechos de la infancia, me he unido a clubes y grupos y volví a tener voz. Gracias a todos por sus palabras, sus consejos y su ánimo. No creo que hubiera dejado a ese hombre o mantenido distancia si no fuera por todos sus comentarios. Mi madre me abandonó por su esposo, y luego quiso extorsionarme por dinero. Cuando yo, Lucía, de 20, tenía solo 12 años, mi mamá, Teresa, me abandonó y me dejó con mis abuelos para que me criaran. Pasó menos de un año después de que mi papá falleciera de cáncer. Perder a mi papá ya fue suficientemente difícil. Él había estado enfermo por un tiempo, y aunque sabía que las cosas no pintaban bien, aún creía que de alguna manera se mejoraría. No quería creer que mi papá realmente podía morir. Pero murió. La casa se sentía vacía sin él. Mi papá siempre había sido el que hacía que todo pareciera seguro. Él era quien me arropaba por la noche y me leía cuentos incluso cuando yo le decía que ya era muy grande para eso. Hacía panqueques todos los domingos, apilándolos en torres solo para hacerme reír. Después de que murió, todo eso desapareció. Mi mamá no sabía cómo consolarme. O tal vez no quería hacerlo. No lo sé. Todo lo que sé es que dejó de intentarlo. Durante meses sentí que caminaba en una especie de niebla. Lloraba por las noches, deseando que mi papá pudiera volver de alguna manera. Y a pesar de todo, me aferraba a la idea de que al menos todavía tenía a mi mamá. Aunque ella no era la misma después de que mi papá murió, ella seguía ahí. Me decía que las cosas iban a mejorar, que solo necesitaba tiempo. Pero un día, se sentó conmigo y me dijo que iba a vivir con mis abuelos. Al principio no lo comprendí. Pensé que tal vez era temporal, que solo pasaría unas semanas con ellos mientras ella arreglaba algunas cosas. Pero dejó muy claro que esto no era una visita. Era permanente. No iba a volver por mí. Le supliqué que no me dejara. Lloré y le prometí que sería buena. Le dije que limpiaría mi cuarto sin que me lo pidiera, que haría toda mi tarea, que no la molestaría si eso era lo que quería. Pero nada de eso importó. Ella ya había tomado su decisión. Después de que me dejó en la casa de mis abuelos, la llamé constantemente. Me sentaba junto al teléfono y marcaba su número una y otra vez, solo esperando que contestara. A veces lo hacía, pero su voz era fría, como si yo fuera una extraña. Me dijo que dejara de llamarla. Me dijo que le estaba haciendo las cosas más difíciles, que tenía que aceptar la situación y seguir adelante. No entendía por qué estaba actuando así. Sabía que estaba triste por mi papá, pero no podía entender por qué ya no quería tenerme a su lado. Pensé que tal vez me culpaba por su muerte, aunque eso no tenía sentido. Pensé que tal vez yo había hecho algo mal, aunque no podía pensar en qué podría ser. Eventualmente, descubrí la verdad. Mi mamá había conocido a un hombre, a alguien nuevo. Y él aceptó casarse con ella bajo una condición, que tenía que mandarme lejos. Él no quería criar a la hija de otro hombre. Y así de simple, ella me eligió a él en lugar de a mí. Recuerdo sentirme tan confundida cuando lo supe. Seguía preguntándome cómo pudo hacerme eso. ¿Cómo pudo elegir a alguien que apenas conocía por encima de su propia hija? ¿Cómo pudo simplemente olvidarse de mí? Durante mucho tiempo, creí que la culpa era mía. Pensé que si hubiese sido una mejor hija, ella habría querido quedarme. Tal vez si hubiera sido más inteligente o más callada. Pasé años sintiéndome como si no fuera suficiente. Como si hubiera estado demasiado rota para que ella me quisiera. Mis abuelos hicieron lo mejor que pudieron para llenar ese vacío, pero no era igual. Eran amables, pero eran mayores y no siempre sabían qué hacer con una niña que estaba de luto. No tenía con quien hablar de las cosas que sentía. Dejé de esforzarme en la escuela por un tiempo porque no le veía sentido. A mi mamá no le importaba si me iba bien o no. Ni siquiera estaba ahí para verlo. Esto fue hace 8 años. 8 largos años sin una palabra de ella. Sin llamadas, sin cartas, nada. Fue como si simplemente hubiera dejado de existir para ella. Al principio seguía esperando que ella cambiara de opinión.
Pensaba que tal vez algún día se daría cuenta de que había cometido un error. Me decía que solo me estaba dando tiempo para que me calmara, o que le daba vergüenza contactarme, pero que eventualmente encontraría el valor. Pero los meses seguían pasando y nada sucedía. Le esperaba en mis cumpleaños, creyendo que tal vez llamaría. Me decía que al menos enviaría una tarjeta o un mensaje, pero nunca lo hizo. Los días festivos iban y venían y aún así nada. Incluso cuando me gradué de la preparatoria, seguía mirando al público, esperando ver su rostro. Me imaginaba que aparecería a última hora, sonriendo orgullosa desde la última fila. Pero no estaba ahí. No me llamó para preguntar cómo estaba. No preguntó por mis calificaciones ni si estaba comiendo bien. Era como si me hubiera borrado completamente de su vida. Con el tiempo, dejé de esperar que regresara. Dejé de contestar el teléfono cada vez que sonaba pensando que podría ser ella. Dejé de revisar el buzón esperando algún tipo de carta. La esperanza que había mantenido durante tanto tiempo fue desvaneciéndose lentamente, y acepté que así iban a ser las cosas. Dolía, pero ¿qué más podía hacer? Intenté seguir adelante. No fue fácil, pero hice lo mejor que pude. Mis abuelos se convirtieron en mi mundo. No siempre sabían qué decir cuando me dolía, pero estaban ahí, y eso lo era todo. Iban a mis eventos escolares, aunque no siempre entendieran de qué iban. Mi abuela intentaba prepararme mis comidas favoritas cuando tenía un mal día. Y mi abuelo siempre me daba consejos. Eso me hacía sentir querida. Aún así, por más que intentara olvidarla, ella siempre estaba en el fondo de mi mente. Me preguntaba dónde estaría y qué estaría haciendo. ¿Era feliz? ¿Alguna vez pensó en mí? ¿Se arrepentía de lo que había hecho? A veces me quedaba despierta por la noche pensando en ella. Recordaba pequeñas cosas, como cómo me acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando estaba triste. O como siempre olía a lavanda. Odiaba que la seguía extrañando. Odiaba que no pudiera simplemente dejarla ir. Entonces, la semana pasada, de la nada, me llamó. No reconocí el número, así que contesté como siempre. Cuando escuché su voz al otro lado, me congelé por un segundo. Casi pensé que lo estaba imaginando. Hacía tanto que no escuchaba su voz que se sentía irreal. Pero era ella, sin ninguna duda. Empezó diciendo, hola, cariño, como si nada hubiera pasado. Había desaparecido de mi vida 8 años. Sentí una mezcla de enojo y confusión subiéndome por dentro. Le pregunté qué quería, y al principio intentó hablar de cosas triviales. Preguntó cómo estaba y no podía creerlo. Después de 8 años de silencio, esa era su primera pregunta. ¿Cómo estaba yo? Le dije que no tenía nada que decirle. Estaba tan enojada que ni siquiera podía pensar con claridad. Todos esos años de dolor volvieron de golpe en ese momento. Las noches que lloré hasta dormir. Las veces que me pregunté si no era lo suficientemente buena. Todo me golpeó en ese momento. Le dije que no podía simplemente aparecer en mi vida así como así. Pero entonces ella dijo que era importante. Que era una cuestión de vida o muerte. Eso me paralizó por un segundo. No sabía qué decir. Por más que quería colgar el teléfono y hacer de cuenta que nunca llamó, no pude. No dejaba de pensar, ¿y si de verdad algo anda mal? Así que acepté verla. Nos encontramos en una cafetería. Cuando entré, la vi de inmediato. Se veía mayor, claro, pero más que eso, se veía cansada. Tenía ojeras y el cabello delgado y opaco. Por un segundo, casi me dio lástima. Sonrió al verme, como si de verdad estuviera feliz de estar ahí. Yo no le sonreí. Me senté frente a ella y por un momento ninguna de las dos dijo nada. Solo la miré, esperando que se explicara. Eventualmente, ella rompió el silencio. Me preguntó cómo estaba. Como antes, no podía creer que esa fuera su primera pregunta. Después de todo, ella pensaba que podía empezar con un ¿cómo estás? Le dije que estaba bien. Respondí corto porque no tenía ganas de darle nada más. Entonces me dijo que había estado pendiente de mí a través de mis abuelos. Sabía que me gradué, donde trabajaba e incluso sobre algunos de mis amigos. Al principio no sabía cómo sentirme respecto a eso. Parte de mí se sintió incómoda, como si me hubiera estado observando a la distancia sin molestarse en acercarse. Pero otra parte solo sentía enojo. Si le importaba lo suficiente para saber esas cosas, ¿por qué no le importó lo suficiente como para estar? Después dijo que se había equivocado al abandonarme. Dijo que después de que murió mi papá, estaba en un lugar oscuro,
tan perdida y rota que no podía pensar con claridad. Dijo que tenía miedo, que estaba sobrepasada y no sabía cómo ser madre soltera. Pero sobre todo, dijo que necesitaba el apoyo de un hombre. No podía creer que dijera eso en voz alta. Como si mandarme lejos fuera una decisión difícil fuera de su control. Después intentó disculparse. Seguía diciendo lo mucho que lo sentía, como le habría gustado hacer las cosas diferente. Dijo que pensaba en mí todos los días y se arrepentía de todo. Pero yo no podía perdonarla. No podía olvidar cómo me sentía siendo esa niña asustada y destrozada. La que esperaba junto al teléfono por una llamada que nunca llegó. La que lloraba sola en su cumpleaños preguntándose por qué su madre no la quería. La que pasó años creyendo que no era suficiente para ser querida. Le dije que no podía hacer esto. Le dije que no tenía dentro de mí la capacidad de fingir que todo estaba bien. Ella parecía que quería decir algo más, pero no le di la oportunidad. Agarré mi bolsa, me levanté y me fui. Después de eso, ella comenzó a llamarme. Al principio la ignoré porque no quería escuchar lo que tenía que decir. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía ese mismo enojo creciendo dentro de mí. El sonido de su voz todavía me enfermaba. Pero no paraba. Seguía llamando, a veces varias veces al día. Nunca contesté. Ya no sabía lo que quería. Y sinceramente, no me importaba. Pasé demasiados años sufriendo por ella y no pensaba dejarla entrar de nuevo solo porque de repente decidió que quería formar parte de mi vida. Después de ignorar sus llamadas durante días, comenzó a escribirme también. Mensajes largos, mensajes cortos, algunos solo decían cosas como por favor llámame o de verdad necesito hablar contigo. Cuando bloqueé su número, empezó a usar otros diferentes. Cada vez que bloqueaba uno, aparecía otro. Sentía que hiciera lo que hiciera, ella siempre encontraba alguna nueva forma de contactarme. Al principio solo estaba frustrada. No podía creer que tuviera la cara dura de seguir molestándome después de todo lo que hizo. Pero después de un tiempo, comenzó a agotarme. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un nudo en el pecho. No importaba si era un mensaje de una amiga o solo correo basura. Mi mente esperaba ver su nombre en la pantalla. Sentía que no podía escapar de ella. Finalmente, llamé a mis abuelos. Estaba frustrada y cansada, y sinceramente, necesitaba respuestas. Sabía que eran las únicas personas que sabrían qué estaba pasando. En cuanto mi abuela contestó, le pregunté directamente, ¿por qué le diste mi número? Guardó silencio un momento y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Podía imaginármela del otro lado, retorciéndose las manos como hace cada vez que se siente culpable. Eventualmente suspiró y me lo contó todo. Al parecer, la vida de mi mamá no había salido como ella planeó después de casarse con el hombre por el que me dejó. Habían estado intentando tener hijos durante años. Supongo que pensó que podía empezar de cero y tener una familia perfecta con él. Pero no resultó así. Mi abuela dijo que lo intentaron por mucho tiempo, pero mi mamá no pudo quedar embarazada. Fue a doctores, intentó distintos tratamientos y pasó años esperando que algo cambiara. Pero nunca cambió nada. Ahora ella es mayor y ya no puede tener hijos. Su esposo decidió que no podía vivir con eso. La dejó porque él todavía quería hijos y mi mamá no podía dárselos. Y ahora, después de todos esos años ignorándome, de repente quería que yo volviera a su vida. No podía creer lo que escuchaba después de todo lo que me hizo vivir. Después de elegirlo a él en vez de a mí, de abandonarme cuando más la necesitaba, pensaba que podía aparecer porque su vida no salió como ella quería. Quería que hiciéramos como si nada hubiera pasado. Ahora, porque su sueño perfecto se arruinó, me sentía mal. Le pregunté a mi abuela por qué le habían dado mi número y me dijo que creían que merecía saber la verdad. Que tal vez mi mamá había cambiado y estaba intentando arreglar las cosas. Entiendo que mis abuelos querían ayudar, pero sinceramente, sentí que era otra cosa más que me echaban encima. Desde esa llamada, mi mamá no ha parado. Sigue intentando contactarme. Mandando mensajes, llamando, hasta dejando mensajes de voz llorando y diciendo lo mucho que lo siente. Habla de cuánto me extraña, de cómo solo quiere una segunda oportunidad. Pero cada vez que escucho su voz, me siento fría. Es como si todo el viejo dolor regresara de golpe. No sé qué espera de mí. ¿De verdad piensa que podemos hacer de cuenta que nada de esto pasó? ¿Qué puedo olvidar todos esos años sintiéndome abandonada y no querida? A veces me siento culpable, como si estuviera siendo demasiado dura.
Pero entonces recuerdo todas las noches que lloré hasta dormir, preguntándome por qué no era lo suficientemente buena para que ella se quedara. Recuerdo lo difícil que fue crecer sintiendo que no importaba. No sé qué hacer. Parte de mí siente que solo debería bloquear todos los números que use y olvidarme de ella. Pero otra parte de mí sigue pensando, ¿y si de verdad está arrepentida? ¿Y si cambió? No lo sé. Me siento tan confundida. Y la verdad, ya estoy cansada de todo esto. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Actualización 1. Hola a todos. Sé que solo han pasado 2 semanas desde que publiqué esto originalmente, pero tengo algunas actualizaciones. Ayer mis abuelos me invitaron a cenar y sinceramente, estaba emocionada. Pero en cuanto entré a su casa, supe que algo andaba mal. Mi abuela me recibió en la puerta como siempre, pero se la notaba nerviosa. Su sonrisa era demasiado grande, demasiado forzada. Y no paraba de tocarse el pelo como si no supiera qué hacer con sus manos. Mi abuelo estaba en la sala pegado al televisor, lo cual no era nada normal en él. Usualmente siempre se levanta a abrazarme y a preguntarme cómo estoy, pero esta vez casi ni me miró. Intenté no darle importancia y disfrutar la noche. Nos sentamos a la mesa y por unos minutos todo parecía normal. Pero justo cuando iba a empezar a comer, escuché la voz de mi mamá desde el pasillo. Me quedé helada. Mi mamá estaba ahí. Mis abuelos la habían invitado sin decirme nada. Me sentí sorprendida y la verdad, me enojé muchísimo. Había estado ignorando sus llamadas y mensajes durante semanas. Y ahora ella simplemente aparecía así. Al principio no dije nada. Solo me levanté para irme. Ella empezó a hablar de inmediato, diciendo que solo quería explicarse, que lo sentía, que necesitaba que le escuchara. Le dije que no tenía nada que decirle, pero ella no paraba. Y entonces sacó el tema de mi papá. Dijo que él no hubiera querido que yo la negara de esa manera, que hubiera querido que arregláramos las cosas. Escucharla hablar de mi papá me pegó como un golpe. Tuvo el descaro de mencionar a mi papá. Perdí el control. Le dije que no tenía derecho a hablar de él. Estaba enojada y traté de pasar junto a ella, pero me agarró del brazo sin pensarlo. La empujé, no fuerte, solo lo suficiente para que se tambaleara. Entonces fue cuando se descontroló completamente. Empezó a gritar que yo la había agredido y amenazó con llamar a la policía. Seguía diciendo que no se iría hasta que yo le hablara. Por suerte, mis abuelos intervinieron. Mi abuelo le dijo que parara, y mi abuela lo apoyó, diciéndole que ellos habían visto lo que pasó. Le dijeron que se fuera, pero ella seguía discutiendo y asegurando que la había atacado. Después de mucho ir y venir, finalmente se fue hecha una furia. Cerró la puerta tan fuerte que casi se cae uno de los cuadros colgados. Después de que se fue, mis abuelos no paraban de disculparse. Dijeron que pensaron que si estábamos juntas en un ambiente tranquilo, tal vez podríamos hablar bien. De verdad creían que eso iba a ayudar, pero al final solo empeoró las cosas. Les dije que no estaba enojada con ellos, pero sinceramente, estaba agotada. Sentía que no podía tener un respiro. Cuando por fin empezaba a sentirme bien, ella encontraba la manera de arrastrarme de nuevo a su drama. Sé que no debía haberla empujado, pero ya no aguantaba más. Estaba cansada de que fingiera que de verdad le importaba ahora que su vida se vino abajo. Después de años de silencio, ahora de repente quería arreglar las cosas. No porque me extrañara, sino porque necesitaba algo de mí. No he vuelto a saber de ella desde entonces, pero dudo que esto sea el fin. No sé qué va a hacer ahora, pero ya estoy harta de toda esta situación. Actualización 2. Hola a todos. De verdad esperaba que la última vez fuera el final de todo esto. Pero como una semana después de toda la cena, empecé a recibir mensajes de mi mamá otra vez. Al principio los ignoré como siempre. Pero después empezó a mandar fotos. Fotos de su brazo en cabestrillo, moretones en el hombro y hasta una con un collarín en el cuello. Decía que la había lastimado gravemente cuando la ataqué en casa de mis abuelos. Empezó a pedirme dinero. $5,000 para ser exactos. Afirmaba que los necesitaba para los gastos médicos y que si no le pagaba, me demandaría por agresión. Me quedé helada. Para empezar, apenas la empujé. No hay forma de que la haya lastimado así. Y además, esto es tan típico en ella. Buscar la forma de tergiversar todo para quedarse como la víctima. Al principio la ignoré. Pensé que solo estaba mintiendo, esperando que me asustara y le mandara dinero para que me dejara en paz.
pero luego empezó a contactar a mis abuelos, diciéndoles que yo la había lastimado gravemente y que me negaba a ayudarle con sus gastos médicos. Pintó toda una historia de que estaba luchando por sobrevivir, que no podía trabajar y que apenas podía valerse por sí misma. Después empezó a buscar a algunas de mis amigas. Ni siquiera sé cómo encontró a algunas de ellas, pero le escribió a varias personas cercanas a mí, diciéndoles que la golpeé y que me negaba a asumir la responsabilidad. Le dijo a una de mis amigas que pensaba denunciarme y esperaba que pudieran hacerme entrar en razón antes de que la cosa se pusiera seria. Estaba furiosa, pero sinceramente, ni siquiera me sorprendía. Eso es exactamente lo que hace. Deforma todo hasta verse como la víctima. Lo más ridículo de todo es que las fotos que me mandó ni siquiera parecían reales. Los moretones eran demasiado oscuros y perfectamente formados. Como si solo se hubiera puesto maquillaje. El del cuello se veía especialmente falso. Tenía toda la cara maquillada, el cabello perfectamente peinado y claramente estaba posando para la foto. Pero el colmo fue cuando apareció ayer en mi trabajo. Simplemente entró al vestíbulo y empezó a hacer un escándalo. No paraba de decir en voz alta que su hija abusiva se negaba a pagarle sus gastos médicos. Incluso empezó a llorar falsamente, hablando con desconocidos sobre cómo su única hija la había golpeado y la dejó sufrir. Mi jefe tuvo que pedirle que se fuera y seguridad terminó sacándola. Fue humillante, pero por suerte mis compañeras sabían el problema y no le creyeron. Lo peor de todo esto es que realmente me preocupa que intente llevarme a juicio. Dudo que tenga verdaderas pruebas, pero es lo bastante manipuladora como para tergiversar todo y hacer que parezca peor de lo que fue. Siento que lo que intenta es cansarme. Creo que espera que al final solo le dé el dinero para que se largue. La volví a bloquear por todas partes y estoy buscando asesoría legal por si realmente intenta algo. La verdad es que solo quiero que se salga de mi vida para siempre, pero parece determinada a arrastrarme una y otra vez. Pensé que las cosas por fin habían terminado, pero por supuesto mi mamá no pudo dejarlo así. Actualización 3. Después de semanas de estar amenazando con demandarme, me enteré que dejó todo eso. Al parecer no podía pagar un abogado, lo que no me sorprende para nada. Nunca ha sido buena con el dinero y ya me imaginaba que solo estaba mintiendo. De todas formas, fue un gran alivio no tener que lidiar con eso encima de todo. Pero justo cuando pensé que podía por fin respirar, me enteré que se mudó a la casa de mis abuelos. Honestamente no lo podía creer cuando mi abuela me lo dijo. Cuando mi abuela llamó para saber cómo estaba, me mencionó casualmente que mi mamá ahora estaba viviendo ahí. Parece que después de que su esposo la dejó, fue con mis abuelos diciéndoles que no tenía dónde ir y les dio lástima. Mi abuela se sentía muy dividida. Decía que no quería dejar a su propia hija en la calle, sobre todo si estaba pasando por un mal momento. Pero yo sé exactamente lo que pasó. Mi mamá se hizo la mártir como siempre hace. Seguro lloró diciendo que estaba sin casa y juró que había cambiado. Y mis abuelos, siendo las personas tan buenas y confiadas que son, cayeron en la trampa. Ahora siento que ni siquiera puedo ir a verlo sin cruzarme con ella. Mis abuelos me dicen que siempre soy bienvenida y que van a procurar que todo esté tranquilo, pero no confío en que ella vaya a comportarse de forma normal. Conociéndola, seguro intentaría acorralarme o armar alguna escena solo para verse como víctima de nuevo. Da coraje porque mis abuelos son casi lo único de familia que me queda. Han estado para mí cuando nadie más lo estuvo y ahora siento que ella quiere quitarme eso también. Sé que ellos quieren hacer lo correcto, pero quisiera que pudieran ver lo manipuladora que es. Por ahora, solo les llamo más seguido en vez de ir a visitarlos. Me molesta que haya llegado a esto, pero no sé qué más hacer. Lo último que quiero es presentarme, que me sorprendan y que ella vuelva a tergiversar todo. Estoy tan frustrada y sinceramente, solo necesito desahogarme. Actualización 4. Desde que mi mamá se mudó con mis abuelos, seguía escuchando pequeños detalles sobre cómo iban las cosas. Al principio, mis abuelos no decían mucho. Solo restaban importancia o decían que ella estaba pasando por un momento difícil. Pero yo sabía que algo no andaba bien. Finalmente me enteré de lo que realmente estaba pasando. Mi mamá ni siquiera ha intentado buscar trabajo desde que se mudó. Al contrario, depende de mis abuelos para todo, incluyendo comida, gasolina, ropa, lo que sea. Y claro, constantemente les pide dinero prestado. Digo prestado, pero todos sabemos que nunca se los va a pagar. Mi abuela me contó que mi mamá promete que solo está recuperándose, pero está claro que solo los está usando. Me da mucha rabia porque mis abuelos están jubilados y viven con ingresos fijos. No están en la calle, pero siempre han sido muy prudentes con el dinero.
Verla tratarlos como su banco personal me hierve la sangre. Intenté hablar con ellos del tema. Lo senté para decirles que solo los está utilizando y ni siquiera intenta sacar adelante su vida. Pero siguieron defendiéndola. Mi abuela dijo que es familia y no podían echarla a la calle. Mi abuelo admitió estar frustrado, pero dijo que solo querían darle una oportunidad. Sentía como si estuviera golpeando una pared. No importa lo que diga, simplemente no me escuchan. Y entonces, hace como una semana, todo llegó al límite. Una noche, recibí una llamada de mi abuela y desde el principio supe que algo no estaba bien. Me contó que mi mamá había sido llevada a su casa por un agente de policía. Aparentemente había estado bebiendo en algún bar y armó un escándalo. No sé todos los detalles, pero el agente terminó llevándola a casa porque estaba demasiado borracha para llegar sola. Eso colmó la paciencia de mis abuelos. Mi abuelo, que normalmente es la persona más tranquila, ahora sí tuvo suficiente. A la mañana siguiente le dijeron a mi mamá que tenía un mes para buscar dónde vivir. Dijeron que no iban a dejarla quedarse más tiempo. Mi abuela me dijo que se sentía culpable, pero los dos estaban de acuerdo en que era lo mejor. Sinceramente, darle un mes me parece hasta mucho. Conociéndola, seguramente se va a pasar la mayor parte sintiéndose víctima en vez de intentar arreglar algo. Pero al menos mis abuelos por fin están poniéndose firmes. No sé qué va a pasar ahora, pero me siento aliviada de saber que mis abuelos están defendiéndose. Han hecho tanto por mí en todos estos años y se merecen algo mejor que ser tratados así. Gracias a todos aquí por su apoyo durante todo este desastre. Ha sido un camino difícil, pero tengo esperanza de que por fin las cosas están mejorando. Mi esposa me engañó con mi padre y querían que me quedara callado para evitar el drama. Salí temprano del trabajo porque el sistema se había caído y decía que estaría fuera de servicio por el resto del día. Recuerdo que me sentía inusualmente feliz mientras recogía comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, pensando en sorprender a mi esposa con el almuerzo. Habíamos estado casados 2 años, y aunque las cosas no siempre eran perfectas, pensé que estábamos bien. Nunca tuve ninguna razón para pensar lo contrario. Pero en el momento en que entré al garaje, algo se sentía raro. El coche de mi papá estaba estacionado unas casas más abajo. Sabía que era el suyo porque hacía poco lo habían detallado y él lo mantenía obsesivamente limpio. Al principio supuse que a lo mejor había pasado a dejar algo. Pero el motor estaba apagado. No había señales de él. Cuando entré a la casa, todo estaba demasiado silencioso. La televisión estaba encendida, pero el volumen era apenas audible. Mi esposa no estaba en la sala. Había 2 tazas de café en la mesa, ambas a medio llenar. No grité su nombre. No sé por qué. Creo que algo en mi instinto ya lo sabía. Subí las escaleras despacio, escuchando voces apagadas desde el dormitorio. Su voz y la de mi papá. Al principio me congelé. De pie en el pasillo, justo afuera de nuestra habitación, me dije a mí mismo que a lo mejor estaban viendo una película o hablando de algo serio. Pero no pude detenerme. Empujé la puerta, y ahí estaban. No estaban teniendo sexo, pero igual era íntimo. Estaban sentados cerca en la cama, uno frente al otro, las manos entrelazadas, las frentes juntas, como en un abrazo lento y tierno. Ni siquiera reaccionaron cuando la puerta rechinó al abrirse. Era como si supieran que llegaría temprano a casa. Mi esposa fue la primera en mirar hacia arriba. Su rostro no mostraba culpa ni miedo, solo una especie de calma extraña. Mi papá me miró después, como si hubiera interrumpido algo inconveniente pero no inesperado. No se apresuraron. No explicaron. En vez de eso, mi papá se puso de pie despacio y dijo, necesitamos sentarnos a hablar. No hablé. No podía. Lo seguí al comedor como si estuviera sonámbulo. Mi bolsa y el almuerzo seguían en mis manos. Mi esposa empezó. Dijo que lo que vi no era lo que parecía, pero que me debía honestidad. Admitió que ella y mi papá se conocían mucho antes de que yo la conociera. Habían sido amigos. Amigos cercanos. Demasiado cercanos, según sus palabras. Según ella, compartían un pasado complicado y nunca tuvieron un cierre real. Le pregunté si estaban teniendo una aventura. La voz me tembló al decirlo. Mi papá me miró directo a los ojos y dijo que era más que eso. Dijo que tenían una conexión emocional que nunca se fue y con el tiempo se dieron cuenta de que seguían enamorados.
Sentía que estaba viendo una mala película. Esperaba que alguien gritara que era una broma o una retorcida prueba de carácter. Pero entonces mi esposa añadió que no querían herirme. Eso fue lo peor. Lo dijeron con tanta sinceridad, como si eso contara para algo. Mi papá dijo que esto no tenía que convertirse en un desastre, que éramos adultos y podíamos llegar a una solución madura. Le pregunté de qué tipo de solución hablaba, y él dijo que deberíamos considerar seguir casados legalmente, pero cada quien vivir su vida por separado. Así, sin un divorcio engorroso, sin conflicto familiar. Podríamos mantener la paz. Incluso lo planteó como una ganancia para todos. Yo sería libre de salir con alguien más, ella eventualmente se mudaría, y podríamos organizar cómo dividir las cosas poco a poco, privadamente y sin vergüenza. Pero sin escándalo, sin drama. Solo una transición tranquila. Le pregunté si se habían vuelto locos. Mi esposa tuvo el descaro de intentar tomar mi mano y decir que aún le importaba mucho, solo que ya no de esa manera. Dijo que no quería perderme por completo, que yo significaba demasiado. Incluso dijo que podíamos redefinir cómo se veía nuestra relación, porque no tenía que ser blanco o negro. Me levanté y salí por la puerta sin siquiera tomar mis llaves. Caminé durante lo que parecieron horas, yendo a parar a un parque cerca de mi oficina y sentándome en una banca tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Alguna vez había parado? ¿Alguna vez fui algo más que un suplente, un acto previo antes del verdadero espectáculo? Esa noche no volví a casa. Dormí en casa de mi amigo Lucas y le conté todo. Pensó que estaba mintiendo al principio. Después solo me miró en shock y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía. No podía procesarlo. No dormí esa noche, ni la siguiente. En el silencio, todo comenzó a tener sentido. La tensión extraña entre mi esposa y mi papá, la forma en que ella se iluminaba a veces cuando él entraba a la habitación. Más de lo que era apropiado. Las bromas familiares sobre lo parecidos que eran. Como mi papá siempre estaba cerca, ayudándola a arreglar algo, aunque yo estuviera listo para hacerlo. Como a mi esposa nunca le molestaba cuando él se quedaba hasta tarde. Quizá fui un tonto, o quizá solo confié en las personas equivocadas. Para la tercera noche, decidí que tenía que empezar a mover las cosas. Llamé a un abogado, porque lo que sea que creyeran que tenían, la paz que querían preservar, estaban a punto de aprender lo que eran las verdaderas consecuencias. No respondí a sus llamadas ni mensajes por una semana. Me quedé con Lucas todo ese tiempo. Él no hacía preguntas a menos que yo quisiera hablar, lo cual agradecí. La mayoría de los días solo me sentaba en su porche trasero, mirando el patio cubierto de maleza y preguntándome cómo mi vida se había convertido en una parodia enferma de sí misma. Iba a trabajar como un zombi, también. Al octavo día, finalmente respondí. Les dije que pasaría por algunas de mis cosas y que no quería conversar. Solo necesitaba espacio. Eso pareció ponerlos en modo pánico porque de repente mi teléfono no paraba de sonar. Mi esposa me envió un mensaje largo diciendo lo dolida que estaba porque no la dejé explicar. Dijo que entendía mi rabia pero insistía en que lo que ofrecían era lo más compasivo para todos. Compasivo. Esa palabra estuvo rondando en mi cabeza durante horas. No podía entender qué tipo de persona usaba esa palabra para describir traicionar a su esposo con su propio padre. Cuando al fin volví, llevé a Lucas conmigo, por si acaso. No confiaba en mí mismo para estar solo en esa casa y mucho menos con ellos. Mi papá tenía esa forma de hacerme sentir pequeño, incluso cuando yo no había hecho nada malo. Y mi esposa, bueno, tenía su propio talento para hacer que la traición sonara como un malentendido. En cuanto entré, fue como entrar a un set de televisión. Mi esposa había limpiado todo a fondo, hasta horneó galletas como si fuera una disculpa de comedia. Mi papá estaba sentado en el sillón, extrañamente relajado, como si estuviera recibiendo a un invitado para cenar un domingo en vez de enfrentar el desastre de una implosión total. Mi esposa preguntó si podíamos hablar. Le dije que no estaba ahí para charlar, solo para agarrar unos documentos y lo esencial. Pero, claro, no podían evitarlo. Mi papá se levantó y soltó todo un discurso sobre cómo no planeó que las cosas pasaran así. Dijo que no esperaba volver a enamorarse de ella, que era algo complicado y doloroso también para él.
Dijo que aún quería que yo estuviera en su vida y esperaba que considerara su propuesta. Su propuesta, como si esto fuera la fusión entre socios y no una puñalada por la espalda. Mi esposa intervino hablando de cómo este arreglo no tenía que cambiar nuestro estatus legal de inmediato, que podíamos evitar abogados caros y escándalos públicos. Si solo nos manteníamos civilizados y respetábamos los límites del otro. Dijo que estaríamos viviendo nuestra verdad. Y que eso era algo de lo que sentirse orgullosos. Lucas se rió fuerte en ese momento. Ni siquiera intentó ocultarlo. Yo no dije mucho. Solo pasé a su lado, agarré la carpeta que necesitaba de la oficina y llené una pequeña bolsa con ropa y artículos de aseo. Mi esposa me siguió de habitación en habitación, intentando explicarse. Dijo que, sí, fue algo malo, pero los sentimientos no siempre son convenientes. Dijo que no querían perderme, que ella aún se preocupaba. Le dije que si de verdad le importaba, no me habría hecho el último en enterarse. Le dije que se pudo haber ido, haberme pedido el divorcio y terminar todo de manera clara. Pero en cambio, eligió mentir cada día. Eligió a mi padre. A mi propio padre, y aún esperaba que me sentara a cenar con ellos como si fuera un simple malentendido. Ella lloró al escuchar eso. No el llanto dramático, solo lágrimas silenciosas. Y yo no sentí ni una pizca de lástima. Antes de irme, miré a ambos y les dije que fuera cual fuera el mundo de fantasía que habían construido, yo no quería ninguna parte de él. Les dije que se merecían el uno al otro, pero no me merecían a mí. Y luego salí. Más tarde esa noche, Lucas y yo fuimos a un bar. Necesitaba algo más fuerte que café y un lugar más lleno que su sala. Mientras estábamos ahí, finalmente dije en voz alta que iba a pedir el divorcio. Lucas asintió y dijo que era lo correcto. Me preguntó si le contaría al resto de la familia. Esa pregunta me pegó más fuerte de lo que esperaba. No lo había considerado. Mi mamá, mis hermanos, mis primos. Ninguno sabía todavía. Y cuando lo supieran, ni siquiera sabía de qué lado se pondrían. Le dije que aún no estaba preparado para eso. Tenía que averiguar cómo sobrevivir los próximos días sin desmoronarme. Para cuando llegamos de regreso a su casa, tenía 2 mensajes nuevos esperándome. Uno de mi esposa, uno de mi papá. Ambos largos, escritos con cuidado, hablando de perdón y madurez y segundas oportunidades. Aún creían que existía una versión de esto que funcionaba para todos. Ese fue el momento en que lo entendí. No solo esperaban que aceptara todo esto. Esperaban que yo también lo hiciera. Pensaban que tendría tanto miedo de perder a mi familia o causar drama que me quedaría callado, que fingiría y asentiría la cabeza como un buen felpudo. Vi esos mensajes hasta las 2 de la mañana. Entonces abrí una respuesta en blanco y escribí solo una frase. Eligieron lo suyo. Ahora yo elijo lo mío. Después de esa noche, no abrí más mensajes de ninguno de los dos. No los bloqueé, eso sí. Quería tener todo registrado por si lo necesitaba después. Mi abogado dijo que era inteligente y yo empezaba a pensar más claramente. En los momentos de silencio, seguía esperando que el shock se me pasara. Parte de mí pensaba que despertaría sintiéndome indiferente o desconectado, como si esto empezara a sentirse como la pesadilla de otra persona. Pero en vez de eso, todo seguía igual de intenso. Cada día era como intentar aguantar la respiración bajo el agua fingiendo que nada había cambiado. Lo peor era fingir frente a los demás. Aún no le había contado a mi mamá. Ella y mi papá se divorciaron hace más de 10 años. Por fin era feliz con su vida. Lo último que quería era arrastrarla de nuevo al enredo de él. Pero cuanto más callaba, más me carcomía por dentro. Todo llegó al límite en una cena familiar 2 semanas después. De esas informales de los domingos que organiza mi tía, tipo comida de traje, media familia poniéndose al día mientras los niños corren gritando. Casi no voy, pero luego pensé, ¿por qué debería evitarlo? Yo no había hecho nada malo. Llevé un pastel comprado en la tienda porque no tenía energías para cocinar y en cuanto entré, sentí el cambio de ambiente. Un par de mis primos me miraron demasiado tiempo. Mi tía me ofreció una copa de vino sin hacer contacto visual. Entonces vi a mi papá. Ya estaba ahí, y sentada junto a él, también mi esposa, riendo con alguien, actuando como si perteneciera ahí. Casi me di la vuelta para irme,
pero algo en mí hizo clic. Si ese era el juego que jugaban, esta presentación pública como si nada hubiera pasado, yo no iba a desaparecer y dejar que ellos tomaran el control del relato. Fui directo a la mesa, jalé una silla frente a ellos y dije que me sorprendía verlos a ambos ahí. Mi papá sonrió como si estuviéramos poniéndonos al día. Entre cafés, dijo que ya era hora de ser honestos con la familia, que la transparencia ayudaría a todos a seguir adelante. Mi esposa solo se quedó ahí tiesa, como si hubiera ensayado para ese momento y no estuviera segura si debía hablar. Así que lo hice yo por ellos. Me levanté, miré alrededor, y le conté a todos que los había cachado engañándome. Dije que mi papá y mi esposa habían estado juntos a mis espaldas, vaya uno a saber por cuánto. Dije que me habían propuesto un trato. Un trato donde yo seguiría casado legalmente y solo fingiría, mientras ellos seguían juntos y yo hacía el papel de tonto para mantener la paz familiar. Silencio. Nadie dijo nada. Mi tía puso cara de horror. La mandíbula de mi primo se cayó. Mi mamá no estaba ahí esa noche. Por suerte. No creo que hubiera podido manejar su reacción. Mi papá intentó intervenir y decir que yo estaba distorsionándolo. Dijo que él y mi esposa se habían reconectado emocionalmente y que no pretendían herirme, pero que los adultos deberían poder manejar relaciones maduras. Lo interrumpí y le pregunté, ¿qué clase de relación madura implica andar escondiéndose y acostarse con la esposa de tu propio hijo? Ahí fue cuando la sala comenzó a moverse otra vez. Algunos se levantaron. Uno de mis tíos le preguntó a mi esposa si era verdad. Ella solo asintió y murmuró algo sobre cómo las cosas se complicaron. Complicado. Esa fue la palabra que usó para reventar dos relaciones y poner una familia de cabeza. Me fui después de eso. Ya había dicho lo que necesitaba. No esperé a ver quién se quedaba en la mesa con ellos o quién se iba. Supuse que la gente decidiría por sí misma y yo no iba a rogar por qué tomaran partido. Las repercusiones vinieron en oleadas. Algunos parientes me llamaron y me mandaron mensajes esa misma noche diciendo que no lo podían creer. Unos pocos se disculparon por no haberlo visto antes. Otros se mantuvieron sospechosamente callados, probablemente intentando ver hacia dónde se inclinaba la balanza. Mi papá me mandó otro mensaje largo a la mañana siguiente, diciendo que yo había manejado todo muy mal y que había avergonzado a la familia con mi explosión dramática, lo cual en realidad me hizo reír. Avergonzar a la familia. Como si lo que expuse fuera peor que lo que ellos hicieron. Por su parte, mi esposa me mandó un mensaje más corto. Dijo que le apenaba que las cosas tuvieran que ser así y que ojalá un día yo pudiera entender lo duro que fue para ella elegir entre dos personas que amaba. No respondí. Le dije a mi abogado que empezara los trámites de divorcio. Me advirtió que podría complicarse ya que llevábamos poco casados y no había acuerdo prenupcial. Le dije que no me importaba el mobiliario ni la cuenta ni nada. Solo quería mi nombre fuera de los papeles. Quería mi vida de vuelta. Ese fin de semana manejé largo hasta la costa. Necesitaba un aire que no me supiera contaminado. Caminé por la playa hasta que se puso el sol y pensé en cómo me habían manipulado para creer que la paz requería sacrificarme. Pero la paz no viene del silencio. Viene de la verdad. Y si decir la verdad me convertía en el villano de su historia, que así fuera. Ellos no eran héroes desde el inicio. Actualización. En la semana después de esa cena, mi teléfono no paró de sonar. Algunos mensajes eran cortos, gente diciendo que estaban impactados o apenados. Unos cuantos vinieron de primos lejanos con los que no hablaba en años, de repente interesados en ofrecerme su versión de apoyo. Pero la mayor parte de la familia, silencio. Y los que no estaban en silencio, tenían opiniones. Mi tío, hermano de mi padre, uno de los que más hablan, me mandó una muralla de textos diciendo que yo debería haber mantenido las cosas en privado. Dijo que todos tienen secretos y ventilar la ropa sucia en una reunión familiar era inmaduro. Terminó diciendo que no quería escoger bando, pero que yo lo había obligado. Ni me molesté en responder. Que se quede con su neutralidad. Yo no buscaba un ejército detrás de mí. Simplemente no iba a seguir fingiendo que guardar silencio equivale a madurez. Lo que de verdad me destrozó fue escuchar a mi mamá. Me llamó después de que un primo le contara todo. Dijo que le hubiera gustado que yo le dijera directamente, en vez de enterarse por otros, pero que tampoco le sorprendía.
Dijo que vivió con ese tipo de mi papá durante décadas y que pasó años convenciéndose de que la loca era ella. No pidió detalles. Solo dijo que me quería y que debía cuidarme a mí mismo. Esa llamada me ayudó más de lo que me di cuenta en el momento. Mientras tanto, mi ex esposa y mi papá iban de lleno con la fantasía que estaban intentando construir. Publicaron una foto juntos en algún evento familiar al aire libre. El pie de foto hablaba sobre nuevos comienzos y perdón. Era nauseabundo, como ver a personas decorando una casa construida sobre un cementerio. Sabía que intentaban controlar la narrativa, hacer ver que ellos eran los fuertes, como si estuvieran superando la adversidad juntos. No respondí, pero tampoco iba a dejar que ellos reescribieran lo que pasó. Cuando por fin le entregaron los papeles del divorcio a ella, intentó llamarme. No contesté. Luego mandó un mensaje diciendo que esperaba que pudiéramos hablar y quizás pausar el proceso hasta que las emociones se enfriaran. Se lo reenvié a mi abogado y le dije que siguiera adelante. Viví por meses bajo un techo donde ella fingía ser otra persona, la que se reía de mis chistes, que me besaba de buenas noches, que me llamaba esposo mientras probablemente le mandaba mensajes a mi padre frente a mis narices. Ese tipo de traición no se enfría. Solo calcina lo que queda de uno por dentro. Siguió intentando. Hubo más mensajes. Un par de mensajes largos explicando cómo nunca quiso herirme y que estuvo confundida mucho tiempo, pero que por fin siguió su corazón. Dijo que sabía que esto era duro para mí, pero que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo poco que comprendía la situación. Ella pensaba que era un triángulo amoroso. Un desliz emocional que se podía achacar a la química o al destino. No veía la absoluta devastación dejada atrás. No solo la confianza rota, sino las dinámicas de poder, la manipulación. La forma en que intentaron acorralarme para que aceptara su fantasía así ellos no tenían que cargar la culpa. No fue una historia de amor. Fue una traición empapada de arrogancia. Por entonces mi papá intentó de nuevo, también. Dejó un mensaje de voz diciendo que aún quería encontrar una forma de avanzar. Dijo que pasara lo que pasara, seguíamos siendo sangre. Y que se negaba a dejar que esto nos separara para siempre. Ignoré el mensaje sin escuchar el final. Déjenme en paz. Esto no se trataba de venganza. No quería destruir sus vidas ni exponerlos solo por deporte. Solo quería dejar de fingir. Quería recuperar mi lugar en la familia sin tener que fingir una sonrisa sentado frente a dos personas que me arrojaron bajo las ruedas y luego actuaban como si debiera darles las gracias por ello. Y aún así, incluso después de todo, parte de mí seguía esperando que apareciera la culpa. Pensé que tal vez me sentiría mal por lo público que se volvió todo. Por cómo mi decisión de hablar creó todas esas ondas expansivas. Pero la culpa nunca llegó. No de la manera que esperaba. Lo que sí llegaron fueron momentos de paz. Me despertaba y me daba cuenta de que ya no tenía que sospechar cada vez que mi esposa veía su teléfono. Ya no tenía que preguntarme por qué mi papá estaba tan involucrado en mi matrimonio. Ya no tenía que cargar con el peso de intentar complacer a todos mientras me rompía por dentro. Una tarde, me senté afuera de una cafetería con un amigo que no veía hacía tiempo. Me preguntó cómo estaba. De verdad, no era de cortesía. Le dije la verdad. Que algunos días eran feos y silenciosos y solitarios, pero que cada día también se sentía un poco más mío. Dijo que eso sonaba a estar sanando. Creo que tenía razón. Pero la cosa sobre sanar es que no siempre es elegante. A veces significa bloquear números. A veces suena a gritar en una almohada. A veces implica borrar todas las fotos y empezar de cero. Y a veces, más seguido de lo que admitimos, sanar significa dejar que la gente piense que eres amargado solo para poder ser libre. Actualización. Pensé que lo peor ya había pasado. Por ahora, estoy quedándome frente a la casa de Lucas. Su vecino necesitaba rentar la casa, así que me vino bien. Volví del trabajo y había una carta pegada en mi puerta. No metida, no deslizada debajo. Pegada, como una amenaza disfrazada de invitación. Era de mi papá. Escribió que no esperaba que lo perdonara de inmediato, pero que esperaba que pudiéramos hablar como adultos. Dijo que él y mi ex estaban considerando un futuro juntos y que querían hacerlo con mi bendición. Escribió que nunca serían realmente felices si sabían que yo estaba ahí fuera,
aún sufriendo. Que necesitaban paz en la familia. La arrogancia en esa carta me dio escalofríos. Aún se veía a sí mismo como el pacificador, incluso después de lo que hizo. Aún imaginaba todo esto como un trágico malentendido que se resolvía con abrazos hasta rendirse. Me hizo darme cuenta de algo. No sentía culpa. Él se sentía molesto. No estaba arrepentido de traicionarme. Solo estaba cansado de que yo me rehusara a superarlo. No respondí. Tiré la carta a la basura. Pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué clase de hombre se mete con la esposa de su hijo antes de la boda, durante el matrimonio y después del rompimiento, y luego tiene el descaro de pedir bendición como si esto fuera una ceremonia en la iglesia y no una escena de crimen? La rabia empezó a volver poco a poco. Había estado tan enfocado en cortar lazos que ni siquiera me permití pensar lo retorcido que fue todo. La manipulación, el gaslighting, el descaro de ambos para sentarme y sugerir que todos debíamos arreglarlo por el bien de la familia. No querían sanar. Querían silencio. Pasó otra semana antes de que recibiera otro mensaje, esta vez de mi prima Julia. Dijo que se topó a mi papá y a su nueva novia en un restaurante del centro. Dijo que estaban riéndose, tomados de la mano, actuando como recién casados. Mi papá la presentó diciendo que solo daban gracias. Gracias de que todo salió bien al final. Que todo salió bien. Leí esas palabras 5 veces antes de poder moverme. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No podía dejar que anduvieran actuando como si esto fuera una casualidad feliz. No iba a escribir un libro de memorias ni iniciar una guerra de publicaciones en redes, pero no podía dejar que la historia fuera lo que a ellos les acomodara. Así que empecé a juntar todo. Tenía mensajes, fechas, fotos. Esa horrible carta que él escribió. La saqué de la basura. Estaba armando un registro. Algo que, si alguna vez alguien preguntaba, bueno, ¿seguro que fue así? Yo podría decir sí. Sí, estoy seguro. Y aquí está la razón. Fue por esa época cuando un amigo en común, un tipo que no veía desde la boda, me contactó para tomar café. Dudé, pero dije que sí. Creo que solo quería escuchar que alguien dijera algo normal por una vez. Algo que no involucrara traición, ni segundas oportunidades, ni paz familiar. Me preguntó cómo había estado, y le di la versión corta. No dijo mucho, solo asintió despacio y luego dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que el día de la boda notó algo raro. Vio a mi papá mirarla de cierta forma. No una mirada protectora, ni siquiera de orgullo. Algo posesivo. Dijo que le dio escalofríos. ¿Pero qué puedes decir en una boda? Uno se convence de que lo imaginó. No sabía si sentirme validado o enfermo del estómago. Nos quedamos un rato en silencio. Entonces dijo que si alguna vez necesitaba algo, un lugar para quedarme, una escapada de fin de semana, alguien para jugar cartas, él estaba ahí. Le di las gracias y lo decía en serio. Aún así, ya en casa esa noche, el peso de todo me cayó encima. Uno no cree que la traición lo vaya a romper. Hasta que ocurre, uno se imagina saliendo adelante, con la cabeza en alto, siendo la persona madura. Pero a veces ser la persona madura es también ser el más solo del lugar. Me acosté pensando en todos los recuerdos que ya no podía quitar de mi mente. Cenas familiares, cumpleaños, noches de películas en el sofá. Todos los momentos que probablemente compartieron mucho antes de que yo me diera cuenta. Todas las sonrisas que ahora sentía podridas por dentro. Y lo peor de todo, aún ni siquiera les había contado a algunas personas el motivo del quiebre. Estaba tan acostumbrado a proteger a todos de la incomodidad que olvidé protegerme a mí mismo del peso de cargar con toda la verdad en silencio. Pero ya no más. Al día siguiente, redacté una carta. No pública, solo para familia y amigos cercanos que merecían saber la verdad. Les conté la verdad. No la versión exagerada, ni dramatizada. Solo la verdad. Dije que no pedía que nadie eligiera un bando, pero que no iba a callar más. Dije que no tenía nada que esconder y que esperaba, de ahora en adelante, que dejaran de preguntar por qué me veían tan distante últimamente. No la firmé con amargura ni hice rabietas. Solo conté la verdad y la envié. Actualización. Habían pasado 3 meses desde que envié la carta explicando todo.
3 meses de silencio de parte de mi padre, 3 meses de estática de parte de ella. 3 meses de cambios silenciosos en mi círculo mientras amigos, familiares y conocidos se reorganizaban a partir de lo que sabían ahora. Algunos se acercaron incrédulos, otros se disculparon por no haberlo notado, y otros simplemente desaparecieron, incómodos con la verdad ahora tan evidente. Y sinceramente, no extrañé a ninguno. Lo que sí extrañé fue mi hogar. No el lugar que estoy rentando ahora, aunque sirve su propósito, sino la casa. La que compré hace 5 años, en la que pasé mis fines de semana un proyecto a la vez. La del jardín que planté, el patio que construí y las paredes que pinté junto a ella, cuando aún creía que el amor era algo permanente. Cuando me fui esa noche, la noche que me sentaron como si fuera una junta familiar y no una traición total, ni siquiera empaqué una maleta completa. Solo salí, porque no confiaba en mí para no explotar. Si me quedaba un minuto más en ese espacio que una vez llamamos nuestro, pensé, volvería luego a recoger lo demás cuando las cosas se calmaran. Pero luego me cayó el 20. Era mi casa, comprada a mi nombre, mi dinero, mi enganche, todo mío. La única razón por la que ella seguía ahí cómodamente era porque yo no había reclamado la propiedad. Había estado demasiado aturdido, demasiado destrozado, demasiado ocupado sobreviviendo como para pelear por ello. Pero ya no más. Al día siguiente llamé a mi abogado y pregunté qué necesitaba para asegurar la casa. Me preguntó si tenía documentos que probaran que era mía. Le dije que la compré antes del matrimonio. Tenía la hipoteca, el título, todo solo a mi nombre. Cuando nos casamos, ella insistió en poner su nombre en el buzón, no en la escritura, y no le di importancia. Parecía algo menor en su momento. Me dijo, con un tono que nunca antes le había oído, que iba a ser un caso sencillo. Ella intentó demorarlo, por supuesto. Su abogada regresó con preguntas, alegó daño emocional, dijo que se había encariñado con la casa y sentía que le correspondía la mitad de su valor. Mi abogado la frenó rápido. No había margen de duda, ni propiedad compartida, nada a su nombre, ni pagos desde su cuenta. Fui más generoso de lo que debía, dándole 30 días para empacar y marcharse, no porque le debiera algo, sino porque no quería que armara una escena ni destruyera el lugar por despecho. Le dije por medio de su abogada que si algo de la casa faltaba o estaba dañado, tomaría acciones legales. No respondió después de eso. Actualización. El divorcio tomó 6 meses en total. Fue la parte más tranquila de todo este desastre, y cuando por fin tuve esos papeles en mis manos, sellados y oficiales, simplemente me quedé sentado en mi coche, en el garaje de mi casa y los miré. 2 años de mentiras deshechos en 12 páginas. Entré a la casa por primera vez desde que todo se cayó, y al principio fue inquietante, como entrar a un recuerdo que no sabe que ya murió. Sus cosas ya no estaban, pero su olor persistía levemente en el aire. Era un vacío en el espacio, pero lo recibí con gusto. Significaba que podía llenarlo de algo real. Una semana después empecé a repintar las paredes. No porque lo necesitaran, sino porque yo lo necesitaba. Cada pincelada era como cerrar una puerta. Cada capa de pintura era prenderle fuego a la felicidad falsa de antes. Vendí el sofá, compré una alfombra nueva, reemplacé las cortinas que le gustaban por unas que de verdad quería. Fue lento, pero era mío. Aún no he hablado ni hablaré con mi padre ni con ella. Supe por Julia, mi prima, que ya no están juntos. Al parecer, a ella no le gustó cómo la trataba él una vez que fueron pareja oficial. Parece que la culpa que nunca me mostró a mí, sí la sintió con ella. Al final, no me importó, porque aunque todo hubiera pasado, yo seguía de pie.